Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en el inicio del mes de marzo. Hoy la noticia del momento ya la tendremos en cuestión de minutos en un enlace ya que lo acostumbramos hasta la ciudad de Nueva York con Cristian Morazán y el equipo informativo de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, que informan sobre el juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández paso a paso. Nuestros invitados de hoy van a revisar este acontecimiento de los Estados Unidos y hecho de país. ¿Cómo debemos buscar cambios para mejorar? El abogado Fernando González, experto en materia penal, analista nacional, y el abogado Yossi Toscano, es diputado al Congreso Nacional, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras y parte de una clase política que ha estado en el ojo del huracán por los acontecimientos de Nueva York. Ojo, no necesariamente es para satanizar el tema de clase política, porque hay políticos probos en el país. Y justamente de eso se trata. Y quiero arrancar con este elemento, abogado Toscano, porque ustedes pertenecen a una nueva generación de políticos con un partido de reciente creación, pero ahora mismo se están exponiendo. ¿Cómo transformar al político hondureño para que la sociedad vuelva a creer? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosendo. También saludo al abogado y a todo el auditorio de Al Banquillo. El reto es difícil. Evidentemente, la población escucha la palabra político y lo relaciona con corrupción, lo relaciona con narcotráfico, con lavado de activos, con tratos oscuros. Y justamente eso es lo que durante la década que recién pasó, nosotros denunciamos ese manual del Juan Orlandismo, y producto de esa denuncia pública, ciudadana, que el pueblo hondureño constantemente exigía un cambio, una situación diferente para poder desarrollarse, es que nace la famosa alianza con el Partido Libertad y Refundación, una fallida alianza. Lamentamos que ese manual del Juan Orlandismo que pensamos habíamos derrotado en las urnas hoy continúe vigente. Así que el reto es enorme, pero el camino es propicio, es el adecuado, justamente porque el tripartidismo en esta semana demostró que son uno solo, demostró su aspiración a no negociar el poder con el pueblo hondureño, sino a secuestrarlo para sí, para intereses partidarios, y eso le quita la venda al pueblo hondureño, le abre los ojos a la población, aquellos que tenían expectativa de un nuevo gobierno, y al verlo coludido con los partidos tradicionales se dan cuenta que son más de lo mismo, y nos queda el camino libre a esta nueva generación de políticos que no hace distinción de colores, que pretende cambiar desde adentro, haciendo un llamado al pueblo hondureño a quitar de la silla a los que tanto daño nos han hecho. ¿Y cómo esperan impulsar estos cambios? Y que de paso el electorado les crea, porque se enfrentarán a tres organizaciones políticas con un voto duro y con una organización ya avanzada. ¿Están a tiempo de cambios profundos, Yossi? Totalmente, la población lo tiene muy clara. El fenómeno del voto duro en Honduras, gracias a las políticas nefastas que tienen a las que se conocen como bases o activistas de los partidos, completamente tiradas, olvidadas, ese famoso voto duro va a cambiar, porque la última década el mismo Partido Nacional le dio un voto de castigo al expresidente Juan Orlando, producto de esa alianza, esa intención de cambio. Y hoy, al ver que el Partido Libre es lo mismo, nada más que cambió de color, evidentemente ese voto duro está completamente decepcionado de los partidos tradicionales. Ahí es donde viene el verdadero reto para nosotros. Y por eso es que nosotros hacemos llamados constantes a que las militancias de estos partidos tradicionales le den el voto de castigos a sus diputados,
a los presidentes, a los dirigentes de sus partidos, y esta misma base, olvidada, rechazada, menospreciada, es la que debe generar el cambio y tomar el control de los puestos de poder, que al final de cuentas los diputados y los presidentes de los partidos están ahí por la manipulación, por lo que en Nueva York se ha mencionado, por recibir sobornos, por recibir coimas. Así que en manos del pueblo hondureño está despertar. Y no estoy diciendo que vengan solamente al PCH, estoy diciendo que activen dentro de sus partidos y rescaten sus partidos. Porque esto es una lucha evidentemente entre los buenos hondureños y los políticos que gozan del sudor y del esfuerzo de los buenos hondureños que están abajo. ¿Y se puede lograr esta aspiración que ustedes plantean con las reglas del juego con las cuales iremos? Porque todo apunta que aquí reforma, salvo un milagro que difícilmente va a ocurrir, es que se van a cambiar. Iremos como estamos. Iremos como estamos. O aspiran a que esa clase política que ha llegado a acuerdos esta semana impulse reformas. Primero, esos acuerdos a los que llegaron esta semana los desconoce todo el pueblo hondureño. Segundo, el diputado Jorge Calix, uno de los máximos líderes del partido del oficialismo, hizo una denuncia en el Congreso Nacional ante los 128 diputados y preguntó qué se había acordado, y mencionó demandas y mencionó cantidades millonarias y mencionó acuerdos entre presidentes de un partido y otro. Y dentro del Congreso Nacional la denuncia que el diputado Calix hizo hasta el día de hoy no tiene respuesta. De tal manera que nosotros también como diputados exigimos que se le diga al pueblo hondureño que negociaron. Y para finalizar, puntualizando esta respuesta a lo que usted me ha consultado, nosotros como pueblo hondureño debemos comprender que no pueden seguir en los puestos de poder estas personas nefastas que están dirigiendo, porque quedó evidenciado en la última sesión en el Congreso Nacional, lo que menos les interesa es Honduras, lo que menos les interesa es un verdadero cambio. Así que nosotros aspiramos, insisto, a que las bases de los partidos, a que los buenos hondureños se den cuenta que sobre sus hombros no pueden seguir cargando estos políticos tradicionales que tanto daño les hacen, porque solo los ocupan cada 2 años que van a elecciones. Este tercer año van a iniciar los políticos a visitar sus casas. Y yo se los digo, ciérrenle las puertas en la cara, no los reciban, armen sus grupos, armen sus colectivos, armen sus sectores, establezcan toda la estructura que ustedes conocen como militantes, como activistas, y establezcan candidatos que nazcan del pueblo, que salgan del pueblo con conciencia y no los vendidos que hay actualmente en el Congreso Nacional. Abogado Fernando González, ¿estaremos viendo rostros nuevos o es seguir soñando? Hablando de participantes que por primera vez quizás estén en esas papeletas o esas mismas estructuras cerradas tendrán los bloqueos que hemos visto en los últimos años. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches también al colega y abogado Toscano. Y buenas noches a todos los que nos permiten llegar, ¿verdad?, a la intimidad de su hogar. Mire, para que esto pueda haber un cambio, una profilaxis, tienen que haber cambios internos dentro de lo que es el Congreso Nacional. Meridianamente, pues comparto lo que dice el colega Toscano, pero para llegar a hacer cambios, uno tiene que sentarse en la silla, no tiene que hacer cambios estomacales. Y no lo arremeto contra el abogado Toscano, sino más bien contra toda aquella persona que todos nosotros sabemos que acta mata voto. Entonces, ¿para qué te vas a pelear con la cocinera si sabes que te va a envenenar? Primero, utiliza al impío, utiliza al contrario, tener las estrategias de Sun Tzu para llegar al poder. Y estando en el poder, hacer los cambios que tenés que hacer. Pero llegando como al poder, como ha sido la costumbre de los últimos años y la crítica a las estructuras políticas de antaño. Pero ¿cómo vas a llegar al poder si acta mata voto? ¿Qué significa? No dudo que Salvador Narrala ha sacado siempre más votos, más votos y más diputados que los que tiene. Pero ¿quién cuenta? El tripartidismo. Entonces, ¿qué significa? Que dentro del tripartidismo hay gente buena, pero la gente buena no la van a dejar llegar. Entonces, camuflajeate, llega por parte de ellos y cuando estés en la silla, haces los cambios. Pero ¿de qué te sirve pelearte ahorita? Salvador Narrala, ¿de qué le sirve pelearse ahorita con todo el mundo? ¿Quién te va a contar los votos, Salvatore? O sea que estamos
expuestos a fraude, me adelanta, Sí, o ese no va a hay- ser el modus operandi de la elección. Si no hay cambios en 3 reformas esenciales, balotaje o segunda vuelta, voto electrónico y ciudadanización de mesas, ¿en qué vamos a estar? Ahora le pregunto, ¿al oficialismo ahora le conviene esas 3 reformas electorales? No le conviene. Es más, me puedo adelantar que a Salvador Alejandro César Narrala Salum en el PSH no le van a dar representación en el Consejo, ni tampoco en el Tribunal, ni mucho menos en el Registro Nacional de las Personas. Escrito va a estar, ¿por qué? Salvador es de los buenos, como también de los buenos es Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Hay gente buena, hay gente loable, hay gente potable, pero no la dejan llegar porque no les conviene en realidad al status quo que esta gente buena llegue. No dudo de la capacidad que pueda tener Toscano. Es un tipazo, un buen diputado, un diputado pues que argumenta, y no te vengo a adular, Toscano, yo he visto tu desempeño, pero no es la manera. O sea, ¿quién te va a contar los votos, Toscano? Los mismos de siempre, los 3 que van a estar en representación de las mesas. Y Salvador o los que puedan ser, pueden sacar 1 millón de votos, pero no es el voto, es el acta el que vale en realidad. ¿Les preocupa esto, abogado, una advertencia de que debe abrir los ojos? Porque si no, el riesgo es a las denuncias que hizo Narrala en el 2013, a lo que denunció Narrala en el 2017 y que desde ya está advirtiendo. Ahora en 2024. Yo me sonreía ahora con lo que mencionaba el abogado porque él realmente tiene la razón. No podemos negar, esa es la realidad, esa es la triste realidad del pueblo hondureño. Nosotros realmente aspiramos a que este pueblo hondureño despierte. Ya aprobaron de los 3 partidos tradicionales. Y ojo que yo he sido claro y he dicho, no solo vengan al PSH, al contrario, rescaten sus partidos que están secuestrados. Los 3 partidos han sido mencionados, sus cúpulas han sido mencionadas. Hay que respetar el debido principio de inocencia hasta que no tengan una sentencia condenatoria. Los mencionados siguen siendo inocentes, pero en el pasado a Tony, a Juan Orlando y a todos los nacionalistas los mandaron a renunciar, les pidieron la renuncia y dijeron que fueran a Estados Unidos a dar la cara. Hoy ese consejo que dieron en el pasado les aplica perfectamente. De tal manera que nuestra lucha y nuestro llamado puede ser muy inocente, puede ser muy genuino si usted lo quiere, es a que usted despierte, pueblo hondureño. Es a que entienda usted, miembro, líder de un colectivo, miembro, líder de un sector territorial, gerente de campaña, usted que es el encargado de llevar todo el trabajo en la mesa, dése cuenta que con el dolor de su hombro, que con el dolor de su corazón, que con el sudor de su frente, estos políticos tradicionales se están aprovechando. Usted cada elección va más pobre y más viejo, y ellos cada elección van más viejos y más ricos. Así que el llamado puede ser una utopía, es que debemos rescatarlo porque la clase política tradicional tiene que tener una fecha de caducidad y aspiramos como partido, aspiramos como soñadores que esa fecha de caducidad para estos políticos tradicionales sea el 2025 en compañía de los buenos hombres, de las buenas mujeres que definitivamente son más. Y es importante decir, ¿cómo es posible que en 2 elecciones fundamentales, la Corte Suprema de Justicia, la mujer mejor evaluada de 45 enviados, no está dentro de una nómina de 15 personas? ¿Cómo es posible que la abogada mejor evaluada para la Fiscalía, dentro de 5 puestos, más todo el proceso que hizo, no esté dentro de los 2 puestos más importantes? Es un delito, pueblo hondureño, mujer hondureña, para esta clase política, que tú te prepares, que tú estudies, que tú estés por encima de todos por tu capacidad, pero si no tienes un padrino político, si no tienes quien te lleve de la mano, si no te ofreces tu cuerpo, entonces no puedes llegar a un puesto de poder. Ese es el mensaje nefasto que la clase política tradicional de los 3 partidos está dando, de tal manera que esas mujeres brillantes, capaces, profesionales, que se esfuerzan por su familia, por sus hijos, son las que deben reaccionar y deben tomar el control de la mesa electoral, de las actas electorales y no darle más votos a esos sinvergüenzas que con dinero los compran.
El abogado Yossi Toscano y Fernando González están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Ya tenemos a Cristian Morazán directamente desde la fría Nueva York para tener un compendio de lo que ha ocurrido hoy en el 9º día de juicio al expresidente Hernández. Ya regresamos. Sí. Ya estamos con nuestro habitual contacto hasta la ciudad de Nueva York, hoy en el 9º día del juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. ¿Cómo han transcurrido estas horas con la presentación de varios testigos por parte de la Fiscalía que ha concluido este día con Giovanni Rodríguez? Así lo han identificado. Es un seudónimo, Cristian. ¿Qué ha pasado? Buenas noches, fuerte abrazo. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. ¿Qué tal, Rosendo? Un gusto saludarlo. En efecto, se trata de un seudónimo, pero sí de un subcomisionado de la policía en nuestro país. Giovanni Rodríguez es el seudónimo, quien ya lleva cumpliendo 7 años, 7 meses de prisión aquí en los Estados Unidos por traficar drogas y armas aquí en la Unión Americana. Bueno, trabajó muy de cerca con Juan Manuel Mesa, oficial, y de igual forma con Mauricio Pineda, aquel que siempre lo han relacionado como un primo con Juan Orlando Hernández y con Tony Hernández. Ya les voy a contar este contrainterrogatorio que tuvo el abogado Renato Estabil, precisamente por si hay o no familiaridad con Mauricio Hernández Pineda. Bueno, él se encargó por muchos años de dar información sobre operaciones policiales a nivel nacional. Le consultaron si cuando a él lo capturaron en el sector de La Mosquitia, luego de que él supuestamente estaba llevando a cabo una operación secreta para la incautación de 143 kilos de cocaína y armas, él supuestamente iba con esta operación secreta. Sin embargo, él solo reportó que se habían decomisado las armas y se robó 143 kilos de cocaína. Eso fue lo que él le dijo al fiscal de los Estados Unidos. Luego le preguntaron si tuvo que ver con el asesinato de Orlan Chávez, ya que él, de acuerdo a la fiscalía, contrató a unos sicarios, y él lo confirmó, contrató a unos sicarios para asesinar a Orlan Chávez. Trabajó muy de cerca, con quien trabajó muy de cerca el seudónimo Giovanni Rodríguez, el subcomisionado de la policía, fue con Víctor Hugo Morales, alias El Rojo, en la ruta entre Atlántida, San Pedro Sula, Copán y El Paraíso Copán, precisamente con Chandy Ardón. Y recuerda que El Rojo tenía el respaldo total de Tony Hernández y Mauricio Hernández. Ahí comienza la fiscalía a consultarle, porque siempre hacen lo mismo, siempre han hecho lo mismo con todos estos interrogatorios, con los narcotraficantes que han estado en el estrado. Comienzan a nombrar narcotraficante por narcotraficante con el objetivo de hacer esta conexión y finalmente llegar a Tony Hernández y luego al expresidente Juan Orlando Hernández. Pasó 2 años en la cárcel en Honduras por este caso que en su momento era investigado por las autoridades. Lo acusaron estos 2 años porque lo acusaron de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Tenía visitas constantes, tenía visitas muy constantes de parte de Mauricio Hernández. Lo visitaba muy regularmente y al salir de la cárcel, Mauricio Hernández se acercó a Tony Hernández para pedirle de que lo incluyera nuevamente en la policía, que trabajara nuevamente en la policía, y en efecto él se incorporó a la policía como subdirector de adiestramiento de la Policía Nacional. Salió de prisión
Este es el relato que él le contó al jurado a través de la fiscalía. Salió de prisión y nuevamente se involucró en la red de narcotráfico, brindando información a Mauricio Hernández de las operaciones que se llevaban a cabo, de los operativos que se llevaban a cabo en contra del narcotráfico. Luego tuvo este acercamiento con Chan de Ardón y siempre con Tony Hernández, y aquí ya surge el nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. Él asegura de que tanto Juan Orlando Hernández como Tony Hernández, a ellos le aseguraron que los iban a proteger y respaldar porque tenían en ese momento el poder absoluto. Así es que el subcomisionado se encontraba con esa tranquilidad, según relata. Posteriormente, uno de los favores que le pidió a Tony Hernández que intercediera para que lo ascendieran en la policía, y en efecto, según él comentó, Tony Hernández fue a hablar con su hermano, con el expresidente Juan Orlando Hernández, para que a través de una comisión especial encargada de los ascensos en el Congreso Nacional procediera y fue ascendido como subcomisionado. ¿Cómo pasó con la entrega allá en el 2016 en el gobierno de Estados Unidos? Él estaba viendo las noticias, seguramente en la corporación Televicentro, en HRN, escuchó y de inmediato decidió irse para la embajada americana y entregarse a la DEA para comenzar a colaborar. Siempre que cierra la Fiscalía de Estados Unidos, siempre que cierra este interrogatorio, les pregunta qué es lo que buscan, qué van a recibir a cambio de parte del gobierno de Estados Unidos por su colaboración, y él aseguró que la Fiscalía le entregará una carta 5K1. Esta carta se trata de una consideración de parte de un juez para que puedan rebajarle su condena. A las 4 de la tarde con 35 minutos, ya casi al cierre de este juicio del día número 9 y este testigo número 11 por parte de la Fiscalía, comenzó el contrainterrogatorio del abogado Renato Estábil. La primera pregunta que le hizo el abogado Renato es: ¿conociste personalmente a Juan Orlando Hernández? ¿Conociste personalmente a Tony Hernández? Él les dijo que no, que nunca había tenido la oportunidad de tener ese contacto físico, ese contacto que le diera la oportunidad de conversar, pero anteriormente con la Fiscalía él aseguró que había ido a la casa de Tony Hernández. Y le preguntó: ¿cómo es que a la Fiscalía le dijiste que conociste, no, que sabías que en la fachada, en la puerta principal de la casa de Tony Hernández hay una insignia con el TH? ¿Cómo es que sabías eso? No, dice, Mauricio Hernández fue quien me lo contó, pero yo nunca llegué a la casa de Tony Hernández. El juez Kevin Castell, para concluir, Chendo, el juez Kevin Castell ya hoy al cierre de este juicio, este día número 9, aseguró que el lunes ya concluye la Fiscalía con sus testigos y probablemente esta próxima semana ya concluyamos y ya se vengan las conclusiones de parte de la Fiscalía de los Estados Unidos y también de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. De manera que esta próxima semana ya podríamos concluir esta primera etapa del juicio en contra del expresidente hondureño. ¿Algún aporte, Cristian, de lo último que pasó con el caso de Fabio Lobo, que también tuvo participación este día y ya ha concluido, por cierto, su relato ante el jurado? ¿Cómo estuvo el caso de él? Sí, por supuesto, el contrainterrogatorio estuvo muy interesante, Chendo. El contrainterrogatorio lo hizo el abogado Raymond Colón, y la primera pregunta que le realizó fue: ¿usted le ocultó a la Fiscalía de los Estados Unidos sobre la vinculación de su padre en el narcotráfico? ¿Usted le mintió a un juez bajo juramento sobre el papel de su papá en el narcotráfico? Esto porque recuerden ustedes que cuando tuvo el primer juicio, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, él dijo de que no tenía ningún vínculo su papá, Porfirio Lobo Sosa, con los líderes del narcotráfico. Y eso fue lo que nos sorprendió, recuerdan ustedes, en las últimas horas, cuando él dijo de que en efecto que Porfirio Lobo Sosa sí recibió
dinero de parte del narcotráfico para financiar sus campañas políticas. Cuando le consultó eso el abogado Colón, él respondió que no era el momento adecuado para hablar de mi papá, no era el momento adecuado para hablar de mi papá. En 2022, dice, Colón le preguntó, hasta el 2022 decidiste entonces contarle la verdad a la fiscalía. ¿Qué le comentó a la fiscalía sobre las actividades de su padre en el narcotráfico? No fue en enero de 2023 que comentó sobre su padre, y él en todas esas consultas respondió no recuerdo. Después le preguntó Colón que si tenía conocimiento de cuál fue la cantidad que los narcotraficantes le dieron a Pepe Lobo para financiar su campaña, y él dijo que no tiene conocimiento cuál fue el monto que recibió. Hubo también una discusión, no una discusión, sino un intercambio de preguntas y respuestas entre Colón y Fabio Lobo. Recuerden ustedes que Fabio Lobo fue juez, fue notario, fue abogado y notario en Olancho y fue juez. Y llegó en un momento, Chendo, llegó un momento que le dijo Fabio Lobo a Colón, estamos en el juicio. Le pregunté, ¿le puedo hacer una pregunta, honorable abogado Colón? Y Colón no le contestó, pero el juez Kevin Castell sí. Se paró de inmediato y le dijo, no, le dice, usted es el testigo. Y prosiguió el juicio. Hubo otras, para finalizar rápidamente. Recuerden que él dijo también en su momento que era muy amigo de Juan Orlando Hernández. El abogado Colón le preguntó en este interrogatorio cuál es la fecha de cumpleaños de Juan Orlando Hernández. ¿Tienes imágenes, tiene fotos sobre algún cumpleaños, algún día festivo que fueron a celebrar? ¿Has ido a la casa del expresidente Juan Orlando Hernández? Y él dijo de que no, que sí tenía fotos, pero que estaba en prisión, no las tengo en poder, las tengo en Honduras, dice. Y además, si conocía la casa del expresidente Juan Orlando Hernández porque eran tan amigos, le contestó Fabio Lobo, de que únicamente que Juan Orlando iba a la casa de Fabio Lobo allá en Olancho, pero que no precisamente él viajaba a Tegucigalpa, porque generalmente pasaba en el departamento de Olancho, Chendo. Sí, solo un último elemento, Cristian. Cuando hoy ha confesado y ha dicho ahí Giovanni Rodríguez, que es un seudónimo, es otro oficial sí, que está declarando ahí que ocupó altos cargos aquí en la policía, incluso en tránsito y en investigación. Reveló lo de Orlan Chávez. ¿Cómo fue ese instante y cómo estaban los rostros de las personas ahí en el auditorio, sobre todo Hernández Alvarado? ¿Cómo fue su comportamiento durante estos momentos que ya los tenemos siempre como consulta, momentos álgidos, lo caliente del día? Nos llamó la atención Fabio Lobo cuando ingresó hoy por la mañana. Era un Fabio Lobo distinto al día anterior, cuando le dijo al jurado a través de la fiscalía que su papá sí tenía un vínculo con el narcotráfico. Incluso hasta agarró en sus manos en algún momento su micrófono. No hay necesidad, el micrófono tiene pedestal, pero él lo tomó y habló fuerte, hablaba fuerte, desafiante. Pero hoy, ya por la mañana, Chendo, miramos a un Fabio Lobo que entró hablando suave, casi no se le escuchaba. Hubo un momento en que se le tuvo que decir al juez a través de los marshal que los que estábamos, la prensa, el público, no escuchábamos, porque hablaba bien suave. No sé si era parte de su táctica, pero hablaba suave, y tanto Chande Ardón como el Cachero, como de igual forma Fabio Lobo, tratan de, no sé si molestar a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández o es parte de su estrategia. Incluso hasta en una misma pregunta, hasta 3 veces le dicen, formúleme mejor la consulta, no entendí, vuélvame a preguntar. Llega un momento que incluso hasta el jurado y hasta todos los que estamos en la sala se desesperan, porque en 3 ocasiones en una misma pregunta le dice que le vuelva a repetir la pregunta, pero ni modo, él tiene que continuar la defensa, para no desesperarse. Vimos a un Juan Orlando Hernández siempre negando todo lo que escucha, más cansado, será porque es viernes, cansado, si se ve un Juan Orlando agotado,
y bueno, también se ve un Juan Orlando dirigiendo a su equipo de defensa, siempre continúa, se lleva las manos hacia su rostro, se lo toca, se quita los anteojos, se pasa los ojos así, ¿cómo podríamos decir? Se los toca constantemente así. Llegamos a pensar en algún momento esta semana que tenía algún problema, alguna infección, porque le mirábamos su vista roja, los tenemos muy de cerca, pero sí, hemos visto a un Juan Orlando más agotado, más cansado, será por todo este proceso que ha estado, estudiando, porque sin duda alguna desde que llega con su lápiz y con su libreta a escribir, a anotar, a pasar sus papeles en cuanto está el contrainterrogatorio, y ahí está en ese trabajo, Chendo. Lo de Orlan Chávez, que nos quedó pendiente, Cristian, para cerrar, lo del fiscal de Oro que escuchamos hoy ahí en el relato que Giovanni Rodríguez dijo que lo mató. Sí, precisamente es que él lo dijo, quien le preguntó, me imagino que Juan Orlando Hernández fue quien le dijo esto al abogado Ernesto Estábil en el contrainterrogatorio, quien dirigió esta operación para la captura del subcomisionado que está en este momento de testigo, fue precisamente él, Chendo. En ese sentido, le preguntó si él ordenó el asesinato y rápidamente él respondió que había pagado a sicarios, que él personalmente no le había disparado, pero que sí pagó a sicarios para que le dieran seguimiento y que lo asesinaran, porque él dirigía esa operación y esa captura fue gracias a esta coordinación que él llevó a cabo en el sector de La Mosquitia, donde él iba supuestamente a una operación secreta, el subcomisionado, que está pagando condena aquí en Estados Unidos, para incautar armas y 143 kilos de cocaína. Él reportó que había incautado armas, pero los 143 kilos de cocaína él se los robó. Él confesó que se los había robado y fue por eso que fue capturado, que fue llevado a la cárcel y de ahí surge esta decisión de contratar a sicarios para asesinarlo. Muy bien, Cristian Morazán, con este amplio resumen de lo que ha ocurrido hoy en Nueva York. Hay descanso, volvemos el lunes. Buen fin de semana, Cristian. Fuerte abrazo. Gracias, Chendo. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa, luego venimos con nuestros invitados para tener análisis y algunos aportes alrededor de este juicio que continúa la próxima semana. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, el abogado Fernando González. ¿Cómo debe actuar la Fiscalía a futuro con estas confesiones de hoy de hechos que tocaron la propia estructura del Ministerio Público? Recordando que allá en Nueva York andan fiscales tomando nota, observando cómo está el desarrollo del juicio. Presumiendo que ya hay una nueva fiscalía, que haya una nueva institucionalidad, que nació el sol desde el día de que nombraron en esta semana esos nuevos fiscales, asumo, presumo y subsumo de que en este caso de oficio no van a esperar un informe circunstanciado que venga de allá de Nueva York, de Manhattan, que hasta que vengan los fiscales, sino que hay situaciones que puedan empezarle de oficio. Ojo, hay algo muy importante, Chendo y abogado. Hay situaciones que quizás las investigaciones ya están adelantadas en el Distrito Sur de Nueva York, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Quizás hasta ahora entiendo, a lo mejor por qué el fiscal anterior, Oscar Fernando Chinchilla, no persiguió a Juan Orlando Hernández. Y esto puede ser alguna teoría que pueda aterrizar en la verdad. Quizás Estados Unidos, en su afán de llevar a Juan Orlando Hernández, le dijo al fiscal hondureño, no persigas, porque si perseguís y haces un requerimiento fiscal y judicializás ese requerimiento fiscal, vas a entorpecer el llamamiento o la solicitud de extradición que estoy haciendo contra este individuo. Eso puede pasar quizás con aquellas personas que están siendo mencionadas en el Distrito Sur de Nueva York, que no van a ser investigadas acá por el fiscal actual y que en este caso no va a entorpecer futuros llamamientos o futuros llamados para ser extraditados porque tendrían quizás un delito de que perseguir acá. Entonces yo creo que en este sentido quizás personas que no tienen esa fama o ese poderío político o esa situación conexa a situaciones de que tienen el conocimiento o se miran a diario en lo que son los medios de comunicación, van a ser juzgados acá. Más aún, yo siempre he dicho que este
juicio de Juan Orlando Hernández es un juicio ejemplarizante y ejemplificante, no solo para la clase política hondureña, para la clase política latinoamericana, comprendida desde el Río Bravo hasta la Patagonia, para que sepan que cuando están en el poder, los que están actuales a nivel latinoamericano y los que han estado, no pueden conjuntarse para hacer flagelos contra los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí debe entrar un proceso de cooperación, de un diálogo, así como lo mantiene Estados Unidos con operadores de justicia en Honduras, con lo que ocurre en los Estados Unidos. Allá tienen una investigación mucho más avanzada. Se pueden solicitar documentos, procesos que ellos llevan, porque esto es una cadena, esto es crimen organizado. Pero también hay cooperación internacional. ¿Se puede hacer eso? Siempre se ha hecho, o Estados Unidos se niega porque nos ve como su patio. No, siempre se ha hecho, Chendo. Aquí hay gente de la policía, de Fuerzas Armadas, de todas las instituciones que siempre van a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica porque son colaboradores, porque siempre ha sido así, no desde los de ahorita, desde los 60, claros, 70, no, 80. en eso aquí estamos claros, pero planteo a la inversa de que Estados Unidos tenga esa voluntad de entregarnos. Yo creo que no nos va a entregar información porque Estados Unidos es bien celoso con respecto a la información que genera y que entrega. Puede darle información que ya está desclasificada, pero en este caso, información clasificada y que solo ellos lo manejan, lo van a manejar para interés de ellos, solo para decirle, no me toques a estas personas que, para suponer o citar un ejemplo, no me toques a estos tres, porque estos tres ya se han sido mencionados aquí y en este caso, pues, me vas a entorpecer, como vuelvo, reitero y repito, una solicitud de extradición. Y ojo, si en este caso osara la clase política dentro del Congreso Nacional en eliminar lo que es el tratado de extradición o el convenio de extradición, serían 86 diputados que los que votaran en contra de la extradición, 86 diputados que no van a tener visa, más 86 familiares de sus diputados que no van a tener visa, más la repercusión que puede venir con lo que son las remesas, acorde de que es casi un 30 o un 27% del Producto Interno Bruto, que vienen de la remesa. Estamos hablando de casi 10 mil millones de dólares al año. Que vaya, que nos sancionalicen o penalicen con un 20-25%, sería casi 2.500 millones de dólares al año que Estados Unidos no los ocupa. Que los mande a Haití o que los haga para construir poco a poco lo que es a costa de las remesas hondureñas, parte del muro que puede hacer Donald Trump. Abogado Yossi Toscano, se cooptó el poder prácticamente con lo que hemos visto. Policías que estaban al servicio del crimen organizado y injerencias de políticos que aún con sanciones hablaron para que continuaran dentro de la institución. Bueno, el sistema débil de nuestro país lamentablemente nos obliga a que nosotros como oposición hoy defendamos el acuerdo de extradición. Es más, hablan de reformarlo, de mejorarlo, no lo toquen. Así está dando resultados, porque donde ustedes metan la mano, van a meter la mano para cuidar sus intereses y el pueblo hondureño no confía en que ustedes vayan a hacer algo mejor. Así que ese tratado debe continuar porque evidentemente, y está claro, desde la cúpula policial, el Ministerio Público, la clase política y empresarial ha sido mencionada en Nueva York. Eso a nosotros realmente nos preocupa porque, seamos honestos, hemos corrido con suerte. Suerte que no tuvieron héroes hondureños como Landaverde, héroes como los fiscales de oro que tuvimos, que fallecieron en la lucha contra estas bandas criminales, que hoy ha quedado evidenciado. Y también decirle al pueblo hondureño, todo lo que estamos viendo en Nueva York, para nosotros, para el hondureño de a pie, es algo nuevo, pero comprendamos que esto ya pasó en el tiempo y nosotros nos damos cuenta hasta hoy, como en los gobiernos anteriores, hace más de una década, todavía los nuevos votantes ni habían nacido cuando estos acontecimientos ya se daban en Honduras y el pueblo hondureño hasta hoy, gracias a la justicia norteamericana, se está dando cuenta de su clase política, de tal manera que nos queda a nosotros dar todo el apoyo para que esta nueva fiscalía haga su trabajo, que para nosotros
Realmente hoy sí lo reconocemos, tienen los 86 votos, producto de un pacto que nadie conoce, que no sabemos qué se negoció, pero esperamos que haga su trabajo. Segundo, nos queda luchar para blindar nuestra institucionalidad y en un futuro cercano nosotros también podamos decir que en Honduras se puede juzgar. Pero adelantándonos a lo que ya conocemos, no saquen ese discurso de que Honduras para los hondureños, de que la justicia hondureña, de que el Ministerio Público ha sido un producto de la refundación y producto de eso ahora hay que juzgar a los narcotraficantes en Honduras. Nos estamos adelantando y denunciando que cualquier acto por tocar el acuerdo de extradición o cualquier acto que busque reformar la Constitución, la ley del Ministerio Público o cualquier de sus similares debe ser condenada y no debe ser permitida por el pueblo hondureño, porque entonces de todo lo que nos dimos cuenta hoy, en el 9º día ya, nunca nos hubiéramos dado cuenta porque este sistema no lo permite y porque, claro está, se siguen haciendo los acuerdos que hoy, después de la denuncia de Jorge Cálix hace 2 días, sigue en silencio el tripartidismo y no le contesta a un hombre que ha sido señalado, criticado, pero que al final de cuentas debemos nosotros reconocer como diputados que tuvo el valor, la gallardía de exhibir ante todo el pueblo hondureño un acuerdo que todavía, mientras no se pronuncien las 3 fuerzas políticas, seguiremos pensando que fue un pacto de impunidad. ¿Y qué normativas sí estarían de acuerdo en impulsar? Es que es muy claro, el acuerdo vigente ha dado resultados. Todos los narcotraficantes que están allá en Estados Unidos han declarado, no vinieron a Honduras algunos, se entregaron cuando eso se hizo evidente. Así que, ¿qué quieren tocar? ¿Qué quieren modificar? Elevarlos a rango constitucional. Y se ha hablado de ello en realidad. Pasa que nosotros hoy somos diputados y hoy los rumores en el Congreso, los rumores en la clase política, la falta de transparencia de los partidos tradicionales nos deja el beneficio de la duda y ante el beneficio de la duda estamos en la obligación de alarmar al pueblo hondureño y decirles esto puede pasar, porque es preferible que mañana este tripartidismo diga Yossi Toscano estaba mintiendo, estaba siendo un alarmista, nada de eso estaba presupuestado, nada de eso estaba en la agenda, a quedarme callado hoy sabiendo cómo las hacen, cómo las usan. Y ahora son tan sinvergüenzas que los 3 usan el dicho, el que las hace las imagina. Pero eso no aplica a nosotros porque a nosotros no nos pueden vincular como lo han hecho a través del call center oficialista con el lavado de activos, con el narcotráfico, buscando limpiarse las manos en personas nuevas en la clase política, que lo que queremos es hacer un cambio para Honduras. Así que lo dejamos claro para el pueblo hondureño, hay que estar alertas, hay que seguir, porque recordemos, Tony Hernández ya fue sentenciado. El Partido Nacional ya fue sentenciado sus 12 años de gobierno por el pueblo hondureño. Juan Orlando está esperando una sentencia, pero todos los demás que se han mencionado, todos los demás partidos políticos que se han mencionado, esos están escribiendo hoy su historia gobernando y seguirán escribiendo su historia a medida estos juicios en Nueva York vayan avanzando. Yossi Toscano y Fernando González al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, Fernando González y Yossi Toscano. Ambos son abogados. Yossi es su jefe de la bancada del partido Salvador de Honduras. ¿Qué futuro les espera? Ustedes mantenían un bloque opositor, pero a raíz de todo esto que ha pasado, los acuerdos, han decidido apartarse. ¿Tendrán la fortaleza para seguir y mostrarse como una verdadera oferta electoral yendo solo o van a seguir buscando o tratando de construir alianzas? ¿Y con quién es la gran pregunta? Bueno, la gran pregunta es sencilla de responder, porque el electorado ha sido contundente. 1.7 millones de hondureños castigaron al Juan Orlandismo, un voto masivo, y ese 1.7 no pertenece a Libertad y Refundación. Recordemos que las últimas internas de Libre fueron casi llegando a los 600,000 votos, de tal manera que ese resto de votantes están ahí, votaron castigando al Juan Orlandismo, buscando una nueva esperanza, así que ese no se los puede acreditar absolutamente nadie.
ahí hubieron liberales, nacionalistas, PSH y voto independiente. De tal manera que la esperanza está vigente mientras este pueblo hondureño se dé cuenta, reaccione a tiempo, estamos listos, estamos organizándonos y hay que seguirlo haciendo. Ahora bien, aclarar, nosotros teníamos una alianza en el Congreso Nacional donde se necesita para poder ser oposición no menos de 65 votos. Esto era para evitar lo que en el pasado se consumó, la concentración del poder. Corte Suprema de Justicia, Legislativo, Ejecutivo y el Ministerio Público. Eso era nuestra lucha en diciembre. No permitir la concentración del poder porque ya nuestra historia es clara, eso genera corrupción. Ahora bien, Partido Nacional y Liberal decidieron entregarle el poder absoluto del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, a Libertad y Refundación. Nosotros somos personas democráticas, respetamos que con votos lo lograron, criticamos cómo se consiguieron esos votos, pero al final consiguieron los votos y hoy la oposición en el Congreso Nacional únicamente es el Partido Salvador de Honduras y 5 votos valientes que estamos luchando y no vamos a ceder en nuestra lucha de defender nuestra democracia, de denunciar los actos. Así que nosotros tomamos la decisión de separarnos de esa alianza que había en el Congreso Nacional porque ya no tiene razón de ser. Y ya no les confían si hay a futuro otras elecciones de segundo grado pendientes y tiene que ver con la estructura política, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y el relevo que tendrá que darse del Tribunal de Justicia Electoral, porque ahora en esta semana solo se completaron las vacantes, pero habrá que elegir nuevos funcionarios. ¿Van a confiar si les llaman a dialogar o ya están curados? Nosotros somos hombres y mujeres de palabra en el Partido Salvador de Honduras. Nosotros tomamos la palabra del Partido Nacional y Liberal que se comprometieron a darnos la representación en los cargos electorales que usted ha mencionado, en las suplencias específicamente y algunos mandos intermedios. De tal manera que nuestra actitud es clara. Nos hacemos a un lado de ellos, pero seguimos nuestro camino no se ha desviado, nuestro camino es la democracia y no nos interesa si nos llegamos a quedar solo Salvador y el jefe de bancada y sus 4 diputados. Nosotros vamos a seguir determinados, creyendo que el pueblo hondureño va a reaccionar y aclarar que vamos a volver a ir a la mesa con los mismos, porque ellos son los que toman decisiones hoy, pero nuestra postura es inquebrantable. No vamos a negociar para intereses personales y partidarios, haciendo un lado al pueblo hondureño. Eso nunca va a cambiar, así que estamos listos para ir a las mesas, para que cumplan la palabra que le dieron al PSH, pero sobre todo, si no cumplen, si no se ponen de acuerdo para cumplir con lo que le prometieron al PSH, entonces estamos listos para ir a las urnas con las mismas reglas del juego, con la misma desventaja que durante toda una década ha tenido Salvador Narrala, pero si perdemos, vamos a perder con dignidad, con la cabeza en alto, y si no volvemos al Congreso Nacional, con las manos limpias entramos, con las manos limpias salimos, y puedo ir a cualquier lugar de mi país con la frente en alto, diciéndole a mi generación, yo no me ensucié, no avalé nada, ahí están mis videos, ahí están mis declaraciones, luchamos por Honduras, y eso es lo que quiero dejar en esta noche. Pueblo hondureño, luchemos por Honduras. Liberales, súmense con fuerza en las internas. Quítenle el poder a los tradicionales, nacionalistas igual, libres igual, PSH igual. Vamos todos a tomar el control político de nuestro país. El abogado Yossi Toscano, cierro con el abogado Fernando González, que también tiene formación militar. Y aquí cuando se ha involucrado tanto el sistema de seguridad en estos hechos lamentables que se reflejan en Nueva York y no en Honduras, ¿cómo se deberá plantear esos procesos de depuración y de reestructuración? Porque hoy se mencionó a la policía y también al ejército. Fíjese que, si bien es cierto, tuve formación castrense, no deja de ser cierto también que la institución no delinque. Y hay una situación bien importante, que hablen de las cúpulas que en aquel momento facilitaron, pero no la institución, y no vengo a ser vocero tampoco de la Policía Nacional, que tiene ese binomio de proteger y servir. ¿Sabe por qué? Porque estas dos instituciones, hermanas y amigas, han servido al pueblo siempre.
Lo que ha pasado es que quizás los que siempre han estado allá arriba son, perdón por lo fuerte, nalgas prontas, han sido nalgas prontas con los políticos de turno. Pero la institución son loables, hay mucha gente loable, casi el 90% de la institución es loable, que ha llegado para servir al uniforme, no para servirse del uniforme. En la Viña del Señor hay de todo, pero hay más gente buena dentro de estas dos instituciones que se llama Fuerzas Armadas de Honduras y Policía Nacional. Y lo digo esto con convicción por el grado que tuve, por la formación que tuve y porque sé que hay gente loable, hay gente que está en contra todavía de muchas situaciones que han pasado dentro de estas dos instituciones, pero que la misma jerarquía normativa los hace callar. ¿Y cómo deberán plantearse estos procesos? Porque hay que seguir depurando, hay que seguir cambiando y tratando de que le confíe la ciudadanía. Aquí los niveles de inseguridad siguen siendo altos. Reivindicarse yo creo que es fácil todavía para estas instituciones que tienen todavía la confianza. Hay 3 instituciones que tienen confianza aún todavía: la Iglesia, las Fuerzas Armadas y aún la Policía. ¿Sabe por qué? Porque son instituciones que deben estarse depurando, deben estarse oxigenando, deben hacerse las profilaxis siempre. ¿Sabe por qué? Porque, como dije anteriormente, Rosendo, hay gente que llega a aprovecharse del uniforme y no a servir al uniforme. El llamado para los buenos soldados, el llamado para los buenos policías, que siempre están ahí vigentes, que están siempre ahí prestos para ayudar a la ciudadanía y que de esta manera pues se puede hacer y forjar instituciones para el pueblo y del pueblo. Muy bien, el abogado Fernando González y Josie Toscano han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.